dejamos el capítulo anterior con una vista muy espectacular del Kilimanjaro. Después, en compañía de nuestra amiga Marta, recorrimos el Parque Nacional de Amboseli en otro de esos días inolvidables. Y ya de vuelta en Nairobi, comenzamos un nuevo capítulo. Dentro de una hora, más o menos, vienen Topo y Naya. Topo, 30 años lleva aquí, es motero y organiza viajes, tiene una empresa de safaris. Y Naya lleva 10 años aquí, se ha comprado una pequeña China Trail para empezar a hacer también pista, porque va a ser guía con Topo, de los viajes organizados en moto que van a hacer aquí. Conclusión, que nos vamos los tres al lago Victoria. Vamos a ver si llegamos a Narok, y si llegamos a Narok, allí, como somos españoles, decidiremos dónde vamos. Vale, pero Porque la idea es llegar a... Los Aymara. Bueno, ¿estás ready o qué? Estoy ready. La moto no, pero yo sí. ¿Cuántos kilómetros llevamos? Es verdad, para abrir eso es un Es que coñazo. no los puedo contar, tío. Niña. ¿No te puedes haber comprado una moto de verdad? Y no esta chinada que te has... Anda que... Pero sí que hay una vecina aquí en el pueblillo este que tiene cerdo muy bueno. Ah, bueno. O sea que cerdo sí, pero lo demás En Nairobi. tiene que ser de Nairobi, sí. Nairobi tiene la singularidad de que, a pesar de ser una gran ciudad, colinda con un parque nacional donde vive todo tipo de fauna salvaje. Para evitar que leones, búfalos o cualquier otro tipo de animal pueda entrar en la ciudad, la parte norte del parque está vallada, pero no el resto. En su parte sur está Kitengela, un pequeño pueblo todavía sin masificar y completamente expuesto al parque, donde viven nuestras protagonistas de hoy, Naya, Nerea y Luz. O sea, contraté a un tipo que pensé que me iba a construir la casa y luego no ocurrió así. Entonces, pues nada, los eché a todos y empecé a levantar. Si yo llevo casi 4 años, pues me voy a tirar otros 10 para acabar lo que nos queda, ¿no? Tengo un espacio abierto que es cocina, comedor y salón. Es un espacio muy grande, es un espacio de 100 metros cuadrados, vamos. Y luego detrás, pues, que está todo separado con una puerta muy pequeña, está la zona privada, ¿no? Es los dormitorios de cada una con sus baños. Hemos vivido pues 2 años sin nada de electricidad, sin nada de nada, o sea, Ni siquiera tenías solar, ni eólica, ni nada. no. Con una vida de gallina total, o sea, te levantas con el sol y te acuestas con el sol. Bueno, africana, ¿no? Un poco, claro. Sí, ¿No te das cuenta? no te tener das luz, cuenta. lo que te cambia la vida, ¿no? Claro, y eso que yo considero que las personas que vivimos aquí, pues porque hay mucho apagón, por ejemplo, somos más conscientes, pero o sea, yo antes en mi vida en Occidente estoy segura que, o sea, tú das por hecho que tú enciendes el interruptor y tienes luz. ¿El freno ya está arreglado? El freno no, estoy esperando unas arandelas. Vale. Hermanitas, ¿cómo están? Como siempre. Un poquito de gazpacho, compañero. Al igual que en el primer capítulo de esta etapa 9, nos dirigimos hacia Sekenani Camp para después atravesar el Masai Mara dirección Lago Victoria, nuestro destino final. ¡La tormenta perfecta! ¿Has visto? ¿Eh? A la primera. ¿Cuánto nos queda, Topo? Pues en tiempo, en seco, 20 minutos largos. O sea, que igual una horita. Bueno, nos ha crujido en el barro, pero vamos, a los dos, pim pam. A pasar haciendo un caballito. Yo la he visto una vez que ha hecho... En previsión de este viaje, pero también y en especial en que va a ser guía con Riders on Safari próximamente, Naya lleva varios días aprendiendo a pilotar en pista con un amigo.
Cualquier duda sobre su capacidad de aprendizaje va a quedar resuelta en los primeros kilómetros. Espera a ver. Ahí. Dale. Eso es. Asegura la posición. ¡Wow! El canal, efectivamente. Por fin. Güey. Para matarnos, para matar. Hola. Nos hemos capturado. ¿Qué tal, Charlie? Bien, bien, estoy fenomenal. Estoy jadeando, pero por placer. 7 kilómetros. Perdón, No cambia de moto, Nos ha crujido uno, ¿no? No le falta más, Momento difícil. Y después de un día muy intenso, nada mejor que una buena cena y una buena charla con colegas. Yo creo que... ¿Brindamos? ¿Por agua? Viajar en moto, a pesar del barro y de la lluvia, es siempre un placer. Nosotras viajamos mucho solas, las tres juntas. Y entonces siempre que hay un obstáculo y salimos adelante, es como somos un equipazo. Es una máquina de pelar patatas. Un gran team. ¿Estás grabando? Sí. Que Nerea y Lourdes nacieron aquí. Hombre, si te lo puedes permitir, pagas un hospital, la señal aquí es súper cara, Sí. pero está muy bien. ¿Y al colegio dónde van? Pero un colegio que está fundado por la dueña de este sitio, ¿Está fundado por? por Nanny Cross, que es la dueña de esto. Y es un colegio del sistema Waldorf y es un sistema educativo no al uso. Pues lo hace muchísimas disciplinas, trata muchísimas disciplinas artísticas, luego no tienen libros, no tienen deberes, aprenden según experimentan y sí, a través de su experiencia. Mira ese mono ahí. Mira, huevos de avestruz. Tengo idea de que se vayan a hacer la secundaria a Bilbao. Esos son 14 por ahí o antes. Bueno, ya a los 15 sí. Sí tienen acceso a ¿cómo se llaman estas cosas? Las tecnologías. Al WhatsApp, al móvil. Sí, o sea, tienen acceso relativo. Pero claro, con todo esto que nos rodea, en principio pues seguías con la bicicleta yendo a robar frutas a casa de vecinos, son felices. No es tanto el de enganchas
están viendo no tengo televisión. Son niños, yo creo que mucho más inocentes que los niños en Europa. ¿Lo pones como ventaja o como inconveniente? Puede ser un arma de doble filo, en realidad. Claro. Pero, por otro lado, el sistema educativo en el que están, lo que hace es les da confianza en sí mismos. Es una herramienta que en otros sistemas educativos no existe, no se les da a los niños. Mis hijas son las únicas blancas en su cole. Pues es un colegio que está subvencionado por el gobierno danés, entonces es para la comunidad masái en general, pero sí que es cierto que hay otros niños de otras tribus y sobre todo de otras religiones, sí. ¿Y son racistas con ellas, los niños? No es en ningún momento despectivo, pero sí que hay una diferencia. O sea, hay una cosa que a ellas les toca un pie, que es que pues continuamente los niños, o sea, se les van rozando el pelo, van pasando, pero claro, son medio rubias, o con el pelo claro y tan liso y tal y fino, y a los niños les sorprende, aunque estén acostumbrados a ellas. Es impresionante este sitio, ¿eh? Ven a ver eso. La culpa en general siempre es de Topo. Si estáis siguiendo esta etapa desde el principio, recordaréis que Topo y yo no pudimos cruzar el río Talek en el segundo capítulo porque estaba muy alto. Hoy lo vamos a volver a intentar. El río Talek, que ahora parece que no lleva tanta agua. ¿No huesa cupitía, na piqui piqui? No hay agua. Panera Talek. Sí, este es el guía, iba a ser este, pero ahora viene este, como ves, va preparado para ir de guía todo el día con sus botas, su pantalón. O sea que, ¿cuál no te envían a una yo? Pero esta vez Topo ha tenido la buena idea de contratar a un masái que con su pequeña moto nos guíe a través de conservaciones privadas por las que solo ellos, los masái o los turistas que pagan una fortuna pueden atravesar. Que nos pide 2020 euros, 2000 shillings. ¿Qué dices? Hombre, son 120 kilómetros. Ah, vale, 120 y 120 volver. No. Como 60, 70 ida. Y otros 60 vuelta. Sí. Negociando el precio con nuestro futuro guía terminamos el capítulo de hoy. Y en el próximo capítulo nos vamos a dar un nuevo homenaje motero mientras conocemos un poco más a Naya. Gracias amigos por estar ahí, nos vemos la semana que viene.